Persiguiendo el Jade, capítulo 114. En el campo de batalla estaba inquietantemente silencioso, salvo por el aullido del viento. A varias decenas de metros de distancia, los soldados rebeldes que aún se reorganizaban se detuvieron brevemente. Varios jóvenes oficiales a caballo miraron hacia atrás con expresiones diversas a la espera de órdenes del ejército central. Fan Chanyu estaba erguido sobre su caballo, con la mirada fija y el agarre firme de la larga espada, sin mostrar rastro de miedo. Por alguna razón desconocida, no se obtuvo respuesta del campamento enemigo que se encontraba a lo lejos. Fan Chanyu frunció el ceño. Tras la muerte de Chi Wei y Chi Hu en el desfiladero de la primera línea y la ejecución del príncipe de Chanxin en Chuzhou, las fuerzas rebeldes habían perdido muchos de sus mejores generales. Ahora, Sui Yuanyuan prácticamente no contaba con comandantes capaces bajo su mando. Su estrategia desesperada tenía como único objetivo ganar tiempo. Sui Yuanyuan descifraba su plan, se negaba a perder más de sus oficiales restantes, ordenando en cambio un asalto a gran escala. Ella y la docena de soldados que la seguirían no durarían mucho. Tras una breve reflexión, Fan Chanyu ideó un plan apuntando con su espada y gritó: «Escuchen bien, rebeldes, el rey de Chanxin ha caído ante mi espada y Sui Yanqing fue capturado en Kanchen. El hombre al que siguen no es más que un cobarde que ni siquiera puede empuñar una espada, y mucho menos nombrar a un solo guerrero valiente que luche por él. ¿Qué les hace pensar que puede guiarlos a la capital y brindarles riquezas? Si abandonan esta causa condenada al fracaso, ahora todo se les será perdonado». Sus palabras provocaron un revuelo visible entre las filas rebeldes. El subgeneral He y los demás en la muralla de la ciudad, al darse cuenta de las intenciones de Fan Chanyu, se unieron a las burlas. «Sui Yuanyuan es un cobarde, huyó como un perro callejero de Chongzhou a Lunchen, sin que nadie luchara por él. Solo los está usando como carne de cañón para despejar sus rutas de escape hacia el sur. El destino de la familia Sui está sellado, a menos que Sui Yanqing era un feroz guerrero. Quien ignora a Sui Yuanyuan es un hombre enfermo aferrándose a la vida. Seguirlo es un suicidio». El descontento entre los rebeldes se hizo cada vez más fuerte. Un explorador regresó apresuradamente para informar de la situación a la formación de la retaguardia. Tembloroso, transmitió la noticia solo para escuchar una burla fría proveniente del carruaje rodeado de guardias de élite. «Men Chanyu». La voz que se oía en el interior era gélida como un viento helado que atraviesa un bosque oscuro, provocando escalofrío. Soltó una risita. «Qué magistral intento de sembrar discordia y desmoralizar las tropas. Sui Ping reúne a algunos hombres y captura con vida a los supervivientes de Men». El corpulento general que se encontraba fuera del carruaje apretó puños de inmediato. «A sus órdenes». Pero el estratega, que había acudido apresuradamente al oír la noticia, protestó: «Joven amo, no debe hacerlo. Expuso los riesgos. Esa generala claramente nos está provocando. Ahora mismo el general Sui Ping es el único comandante capaz que queda en nuestro ejército. Si le ocurre algo, incluso si tomamos Lunchen, ¿cómo nos defenderemos de Tan Peiji y el marqués de Wuhan cuando lleguen? Deberíamos centrar en asaltar la ciudad y, si es necesario, amontonemos cadáveres. Pero tomemos primero las murallas». Una mano pálida y delgada, adornada con un anillo de jade blanco, levantó la cortina del carruaje. La falta de luz solar, consecuencia de años de enfermedad, hacía que las venas y los tendones se vieran claramente bajo la piel. Un explorador que se encontraba cerca vislumbró la escena y se estremeció, bajando rápidamente la cabeza. En el ejército circulaban rumores de hace tiempo. El joven amo padecía una enfermedad crónica. Su temperamento era cruel e impredecible, y quienes le servían de cerca solían tener finales repentinos y violentos. La cortina del carruaje estaba completamente abierta, dejando ver a Sui Yuanyuan con una capa sobre sus hombros. Su rostro pálido mostraba claros signos de enfermedad, pero una leve sonrisa asomaba por las comisuras de sus labios, desprendiendo un aire de sombría malevolencia. Habló sin prisa. El asesor militar ha trabajado arduamente, pero tras sufrir derrotas consecutivas
Es necesario restaurar la moral del ejército. Esa generala mató a mi padre. Si no se venga, me avergonzaría enfrentarlo en el más allá. El asesor militar aún dudaba, pero Sui Yan-Jai alzó una mano para silenciarlo, aunque sus párpados se entrecerraron ligeramente, revelando la mirada de un hombre aquejado de una larga enfermedad. El consejero sintió una presión inexplicable en el instante que sus miradas se cruzaron. Desvió rápidamente la mirada y, revaluando en silencio los rumores de que el hijo mayor era simplemente un inválido inútil, sostenido por la medicina. Al notar la reacción del consejero, los labios de Sui Yan-Jai se curvaron ligeramente. El ejército partirá a medianoche. Incluso si Tenpei-ji nota algo extraño tras atacar la ciudad de Ponchon y nos sigue, tardará al menos mediodía en llegar hasta nosotros. El marqués de Wuhan está atrincherado en la ciudad de Kan y no llegará a tiempo para ayudarlo. ¿Qué miedo hay en una simple mujer? No les demos a esos lacayos imperiales en las murallas de la ciudad motivos para reírse. El consejero solo quería capturar rápidamente la ciudad de Lu para evitar complicaciones, pero las palabras de Sui Yan-Jai tranquilizaron sus preocupaciones. Con una reverencia se retiró. Al marcharse el consejero, Sui Yan-Jai golpeó la ventanilla del carruaje con nudillos antes de dar instrucciones a sus guardias personales. Vayan y ayuden. Asegúrense de que capturen viva a la mujer Men. Maten a todos los demás. La mitad de los combatientes de Li que rodeaban el carruaje desaparecieron al instante. Lan Chi, la madre de Cao Zun, miró con cautela a Xin Yuanyao y se aventuró a preguntar: ¿Su Alteza pretende utilizar a la señora Meng para revelar el papel de Wei Yan en la masacre de Jinzhou? Sui Yuanyao lo observó con mirada burlona y entrecerrada y permaneció en silencio. Lan Chi se sentía cada vez más inquieta. Desde que regresó de Yubauer, la desconfianza a Sui Yuanyao hacia ella y su hijo se habían intensificado. Comprendía sus sospechas, jamás había albergado lealtad alguno en todos estos años, pero para quienes pertenecían a la realeza, una vez que la duda echaba raíces, se convertía en una espina clavada. Al no tener más noticias de Cao Zun, temía que la confianza de Sui Yuanyao en ellos hubiera disminuido aún más. Una punzada de tristeza le invadió. Al fin y al cabo, lo había visto crecer. Bajó la cabeza. Este viejo sirviente habló sin permiso. De repente la hostilidad de Sui Yuanyao se desvaneció, reemplazada por una actitud amable mientras servía el té. Tía Lan, te has distanciado de mí. Wei Yan es astuto. Incluso si la señora Meng lo acusa, ella no nació hace 17 años y la única prueba ya ha vuelto a sus manos. Tiene innumerables maneras de refutarla. Simplemente me desconcierta. ¿Por qué crees que la usaría para derrocar a Wei Yan? En este estado más apacible guardaba un asombroso parecido al difunto príncipe heredero de Yengle. La tristeza de Lan Chi se desvaneció. Entonces, ¿por qué Su Alteza ordena capturarla con vida? Sui Yan-Jai sonrió con sorna. Este tonto usurpador intentó ganarse al marqués de Wuhan concertando un matrimonio, pero el marqués desafiante le cortó la oreja al mensajero eunuco. Aunque el palacio ocultó la noticia, las paredes oyen. Dime, tía Lan, ¿por qué rechazó el marqués de Wuhan el matrimonio imperial con la princesa? De repente lo comprendió. Su Alteza pretende usar a la mujer para controlar al marqués de Wuhan. Dudó un momento y dijo: pero dado que es descendiente de Men Chuyan, incluso si Men Chuyan fue manipulado en aquel entonces, su padre biológico era un hombre de Wei Yan. Es probable que también esté implicado en el caso de Jinzhou, con semejante enemistad entre ellos. ¿Le importaría al marqués de Wuhan su vida o muerte? Sui Yan-Jao se limitó a sonreír. El escenario está listo, ahora solo nos queda ver la obra. Lan Chi reflexionó sobre el significado de sus palabras, pero Sui Yan-Jai no dijo más. Desde la desaparición de Cao Zun, Lan Chi se había vuelto más receloso de esta madre e hijo. Este plan conjunto de la familia Li para incriminar a Wei Yan también se mantuvo en secreto para Lan Chi. Tras el incendio en el Palacio Oriental, dejó de confiar plenamente en nadie. En este momento se produjo un alboroto en el carruaje que venía detrás de ellos. Sui Yan-Jai frunció el ceño con impaciencia. ¿Qué está pasando?
Antes de que el guardia de las sombras que se encontraba fuera del carruaje fuera a investigar, un sirviente se apresuró a informar: «Amo, el joven amo ha enfermado». Un destello de disgusto cruzó los ojos por Sui Yanjai mientras respondía fríamente: «Si está enfermo, llamen al médico militar. ¿A qué viene tanto alboroto?». El sirviente respondió en voz baja: «Es que la consorte Yu insiste en verlo, amo». Sui Yanjai giró el anillo en su dedo sin decir una palabra. El mensajero mantuvo la cabeza ligeramente inclinada, pero en estos breves instantes sintió como si las agujas le pincharan la espalda. Un sudor frío le recorrió el cuerpo. Lan Chi también le pareció extraño. Si la consorte Yu siempre había evitado a su Alteza a toda costa, ¿por qué iba a solicitar una audiencia precisamente hoy? Ella miró a Sui Yanjai considerando que, con los ejércitos a punto de enfrentarse, su Alteza probablemente no tenía tiempo para dedicarle a la mujer, así que respondió en su nombre: «El asedio es inminente. El joven maestro mayor está ocupado con asuntos urgentes. Te acompañaré para ver cómo está el joven maestro». Sin embargo, cuando terminó de hablar, Sui Yanjai dijo: «Iré a verlo yo mismo». La habitual sonrisa fría que asomaba en sus labios, pero había un brillo adicional de diversión tácita en sus ojos, como si estuviera de buen humor. Lan Chi frunció el ceño. El comportamiento de su Alteza con respecto a la consorte Yu era demasiado errático. Sui Yanjai bajó el carruaje con el apoyo de su guardia de sombras de mayor confianza y caminó sin prisa hacia el carruaje trasero. Cuando llegó, un sirviente ya había levantado la cortina. Al subirse al lomo del cochero, vio una mujer sentada lo más cerca posible de la esquina. La frialdad de su sonrisa se acentuó. Su mirada recorrió a Yu Baoer, que yacía con los ojos fuertemente cerrados sobre su regazo. Su pequeño cuerpo, temblando ligeramente, con un tono burlón preguntó: «¿No se decía que estaba esta pequeña bestia enferma?». Jun Qianqian lo miró con calma. «Baoer no estaba enfermo. Quería verte». La curva de los labios de Sui Yanjai se tensió por un instante. Alzó la mirada reevaluando a la mujer que tenía delante. ¿Quería verlo? Eso era una auténtica broma. Ella nunca lo buscaba a menos que necesitara algo. Una sombra de malicia brilló en sus ojos mientras se burlaba. «¿Necesitas un favor?». Yu Baoer ya no pudo fingir que dormía y se aferró con fuerza a la manga de Jun Qianqian. Jun Qianqian apretó con cariño su manito y su mirada la mantuvo fija en Sui Yanjai. El flequillo corto que antes enmarcaba su frente había crecido en los últimos meses. Ahora estaba recogido para dejar al descubierto una frente lisa e impecable. Su rostro lucía aún más radiante, digno y a la vez delicado. Dijo: «La generala que lidera la carga fue conocida mía. Porque las mujeres tienen que sufrir los conflictos de los hombres, perdónale la vida». Desconocía que Sui Yanjai ya había dado órdenes para capturar a Fan Chanyu con vida. En todo el noroeste solo había una generala de renombre, y cuando Jun Qianqian oyó que la retadora identificarse como Men Chanyu, inmediatamente supuso que se trataba de Fan Chanyu. Sui Yanjai comandaba un ejército de 20.000 hombres. ¿Cómo podían los 2.000 soldados maltrechos que le quedaban en la ciudad de Lu resistir semejante fuerza? Incapaz de salvar a más personas, solo esperaba obtener un favor de Sui Yanjai: asegurar la supervivencia de Fan Chanyu a toda costa. Al oír esto, Sui Yanjai soltó dos risitas frías. «Apenas puedes protegerte a ti misma y sin embargo te compadeces de perros y gatos callejeros». Jun Qianqian apretó sus labios carnosos y dijo: «Por eso te lo ruego». Sus dedos pálidos y helados le agarraron la barbilla de repente, y sin previo aviso, obligada a alzar la vista, Jun Qianqian se encontró con la mirada oscura de Sui Yanjai e instantáneamente sintió como si una serpiente venenosa le hubiera atrapado, húmeda, fría y asfixiante. Su cuerpo se tensó. Apenas 15 centímetros de distancia, Sui Yanjai la miró con desdén. «¿Así es como mendigas?». Tras años de consumir medicamentos, tenía un olor amargo a hierbas. Al estar tan cerca, Jun Qianqian no percibía más que ese olor. El fresco roce de sus dedos en su barbilla permaneció vívido en su memoria.
Sus delicadas cejas se fruncieron ligeramente mientras miraba al hombre pálido y taciturno que tenía delante. ¿Cómo quieres que te suplique? Sui Yanjai pareció desconcertado por su tranquila respuesta. Por un instante sus ojos brillaron con un odio salvaje. Ignorando la presencia de Yu Baoer en el carruaje, se inclinó bruscamente y la besó con brusquedad. Un dolor agudo le atravesó los labios al recobrar el sentido. Yu Qianqian se apresuró a taparle los ojos a Yu Baoer con la mano. Por suerte, pronto se apartó. Al limpiarse los labios vio sangre, como era de esperar, se estremeció por el escozor. Al notar la sangre en sus labios, la oscuridad de los ojos de Sui Yanjai disminuyó ligeramente, bajando la mirada a medias. Esbozó una mueca de desprecio, como si usara la burla para ocultar alguna mención, y espetó: «Ven a mi habitación esta noche». Incluso después de que él levantara la cortina del carruaje y se marchara, Yu Qianqian permaneció en silencio. Los grandes ojos de Yu Baoer se fijaron en su frágil pero resistente madre. «Mamá», susurró aferrándose con fuerza a su manga, con labios apretados en una fina línea. Él no quería que ella fuera sola a ver ese hombre. Yu Qianqian tomó al niño en sus brazos y le dio unas palmaditas suaves en la espalda. «No tengas miedo, no es nada. Si significa salvar a tu tía Chanyu, ¿qué importa?». Yu Baoer permaneció en silencio. Observando la cortina del carruaje ondear, Yu Qianqian habló en voz baja: «Ningnian es incluso más joven que tú. Ha perdido a sus padres. Si pierde también a su hermana mayor, ¿qué será de ella?». Finalmente, un destello de emoción afloró en los ojos oscuros de Yu Baoer. Yu Qianqian le acarició la cabeza. «Aguanta un poco más». Tras varias rondas de provocaciones en el campo de batalla, Fan Chanyu finalmente vio abrirse un estrecho paso en la formación enemiga que se encontraba a lo lejos. Un corpulento general cargó a caballo blandiendo un hacha de doble filo. «Basta de arrogancia, déjame encargarme de ti». Lo acompañaba más de una docena de personas vestidas de forma uniforme, pero sin parecerse a ningún oficial. A primera vista, el párpado derecho de Fan Chanyu se contrajo incontrolablemente. Una indescriptible incomodidad la envolvía. El general, completamente armado, rugió y espolió su caballo hacia ella. Sacudiendo sus pensamientos, Fan Chanyu impulsó a su propio corcel a su encuentro. El choque de espadas cortacaballo contra el hacha de doble filo hizo saltar chispas mientras ambos jinetes se cruzaban a varios metros de distancia antes de girar sus caballos para un nuevo golpe. En cuestión de segundos, Fan Chanyu ya había intercambiado varios golpes con el comandante enemigo. El hombre tenía fuerza en los brazos, pero sus movimientos eran demasiado rígidos. Si en verdad hubiera querido matarlo, podría haberlo derribado de su caballo en menos de 3 golpes. Pero su objetivo actual era ganar tiempo, así que Chanyu se contuvo deliberadamente. Ambos intercambiaron golpes, dando vueltas alrededor del otro en el campo de batalla, abierto durante casi media vuelta sin que hubiera un vencedor claro. Tras aproximadamente un cuarto de hora, la docena de hombres que observaban desde un lado opuesto se dieron cuenta de que estaba ganando tiempo y cargaron hacia adelante al unísono. El corazón de Chanyu se encogió. Rápidamente derribó al comandante enemigo de su caballo con el filo de su espada. Los jinetes que se aproximaban eran exactamente 16. Los 16 soldados de élite que seguían a Chanyu supusieron que era una lucha 1 contra 1 y espoliaron sus caballos para que avanzaran, pero lo que siguió fue prácticamente una masacre unilateral. Los 16 oponentes se movían como fantasmas. Los soldados Jinzhou, armados con lanza y espada, ni siquiera podían acercarse antes de que sus cabezas fueran cercenadas por golpes despiadados y precisos. Eran como verdugos perfeccionados tras años de práctica. Cada golpe de sus espadas tenía como fin único matar. Aprovechando el mayor alcance de su espada cortacaballos, Chanyu logró salvar a un soldado que estaba cerca, pero al instante siguiente la hoja del enemigo giró, abriéndole un largo corte en el brazo. Rápidamente con su espada hizo retroceder al atacante, creando una distancia segura. Su corazón latía con fuerza. Las palmas de sus manos estaban resbaladizas por el sudor frío, lo que le dificultaba sujetar firmemente la empuñadura. Nunca antes de la muerte se había sentido tan cerca. Estos hombres no eran combatientes comunes que se conocieran el miedo o la vacilación. Eran como máquinas de matar, incansables e insensibles.
A su alrededor, sus compañeros caían uno tras otro. Chan Yu logró de asestarle un golpe a un enemigo, casi cercenándole el brazo, pero el hombre ni siquiera gritó. En cambio, rodó a lo largo de su espada y la atacó por la cintura. Apoyándose en su espada con una mano, Chan Yu presionó la otra contra la herida sangrante de su abdomen, apretando los dientes mientras se enfrentaba a la docena de hombres que rodeaban a pocos metros de distancia. Ella había descifrado su estilo de lucha contra los otros dos soldados, solo buscaban golpes mortales, pero aquel último atacante tuvo una claridad oportuna de matarla y sin embargo en lugar de eso la golpeó deliberadamente en la cintura. De repente lo comprendió. Querían capturarla viva. Una gota de sudor resbaló por su frente. Chan Yu desenrolló la venda de su mano y la envolvió firmemente alrededor de su abdomen para detener la hemorragia. Los enemigos parecían pensar que ella había llegado a su límite y no intensificaron el ataque todavía. En lo alto de la muralla de la ciudad, los ojos de Xiegu ardían de furia. Rugió con voz ronca: «Esos no son soldados, son asesinos marciales entrenados. Abran las puertas, déjenme salir a ayudar a la comandante». El subcomandante He observó horrorizado cómo los 16 soldados de élite caían en cuestión de segundos, pero al abrir las puertas ahora solo se invitaría al enemigo a asaltar la ciudad. Con una mueca de angustia dijo: «No podemos abrir las puertas. El comandante Fan y esos 16 valientes salieron por el bien del pueblo de la ciudad de Lu. Si abrimos las puertas ahora, ¿qué será de los cientos de miles de civiles que están adentro?». Xiegu miró fijamente a Chan Yu, rodeada y superada en número, y luego recordó las instrucciones que a ella había dado anteriormente y golpeó la mena con el puño frustrado. Finalmente, como si estuviera tomando una decisión, levantó la vista de repente y gritó: «Tráigame una cuerda». Al pie de la muralla, Fan Chan Yu vendó la herida de su abdomen y luego sacó un par de brazaletes de piel de venado a su armadura, sujetándolo a sus muñecas. Originalmente tenía la intención de deshacerse de esos brazaletes, pero al levantar el campamento para apresurarse a llegar a la ciudad de Lu, inexplicablemente los guardó dentro de su túnica. Ahora bien, demostraron ser de gran ayuda. Mientras apretaba con más fuerza la espada cortacaballos, un asesino marcial del bando contrario se acercó sigilosamente, apuntando su espada a su cintura. Fan Chan Yu blandió su espada en un amplio arco, haciéndolo retroceder y atravesándole el abdomen con un corte. El asesino aterrizó y echó un vistazo a su herido, intercambiando una mirada con sus compañeros antes de que estos se lanzaran repentinamente en un ataque coordinado, cargando todos contra Fan Chan Yu. Desde lo alto de la muralla, los defensores gritaron furiosos: «¡Hijos de puta! Una docena de hombres atacando a una mujer. Solo los lacayos de la familia Sui serían capaces de caer tan bajo». Entre las filas de los rebeldes se oían leves murmullos, pero en el fragor de la batalla no había lugar para distracciones. La docena de asesinos marciales ignoraba las maldiciones que caían desde arriba. Sus técnicas de asesinato cambiaban con fluidez. Fan Chan Yu no podía distinguir si la humedad de su rostro era sangre o sudor. Toda su atención estaba puesta en las cuchillas que se acercaban. Sus artes marciales no parecían a las de ningún general al que hubiera enfrentado antes en el campo de batalla. Eran feroces, astutas e impredecibles. Afortunadamente había sobrevivido a varios intentos de asesinato junto a Si Chen en el pasado. Más tarde, durante sus sesiones de entrenamiento, quedó impresionada por la asombrosa rapidez de sus técnicas y aprendió algunos movimientos de él. Gracias a esa situación y al hecho de que los atacantes intentaban deliberadamente mantenerla con vida, logró resistir el ataque de docenas de hombres por varios minutos más. Cortar, tajar, rebanar, agitar, hendir. Su espada cortacaballo se convirtió en una mancha borrosa de movimientos. El esfuerzo prolongado le dejó los brazos ardiendo de cansancio, la sangre empapando sus mangas, pero no se atrevió a parar. El tiempo pareció ralentizarse, tanto que podía ver cada leve movimiento de los brazos de los asesinos, cada giro de sus espadas. Su espada desviaba cada ataque con precisión, incluso donde sus ojos no alcanzaban a ver la perturbación del aire. El silbido del acero cortando el viento se volvieron vívidamente claros. Cuando empezó a entrenar en artes marciales, su padre le había dicho una vez que, dominados los fundamentos, las técnicas debían ser más rápidas de lo que el ojo podía seguir.
pero en los niveles superiores se trataba de volver a la simplicidad. Por muy rápidos que fueran los movimientos, el verdadero dominio significa ser capaz de ver cada golpe con claridad. Siempre se había quedado estancada en ese umbral, sin comprender del todo lo que su padre quería decir con eso de que los ojos traspasaban la hoja. Sin embargo, ahora, en ese instante, rompió ese obstáculo. Las cuchillas que debían haber sido imposibles de esquivar fueron esquivadas una y otra vez. Incluso contraatacó batiendo a 3 de los asesinos. Los asesinos restantes también resultaron heridos. Eran asesinos marciales de élite bajo el mando de Sui Yanjai, guerreros que jamás habían sido superados ni siquiera por asesinos del mayor de Wei Yan. Sin embargo, hoy, 16 contra 1, una sola mujer los mantenía a raya. La mirada del asesino principal se agudizó mientras revalvaba a Fan Chanyu. Sus siguientes golpes se volvieron notablemente más feroces. Apenas logró bloquear alguno de los ataques antes del agotamiento venciera sus defensas y una espada le cortó la espalda. La sangre brotaba por la comisura de los labios apretados. Podría ver que cada ataque con claridad, pero sus heridas y el agotamiento de su fuerza ralentizaban sus acciones. El golpe final impactó contra la punta de su espada cortacaballos, cuya fuerza fue parcialmente desviada antes de cortarle el brazo derecho con un fuerte clang. La hoja descendente fue interceptada por Xie Wu, quien se había deslizado desde la muralla de la ciudad usando una cuerda. A pesar de saber que era una misión mortal, casi 10 soldados se ofrecieron como voluntarios para seguir a Xie Wu descendiendo por cuerdas para prestarle ayuda. Fan Chanyu estaba completamente exhausta, apoyándose en su larga espada solo para mantenerse en pie. Al verla tan gravemente herida, los ojos de Xie Wu se enrojecieron con urgencia. «Comandante, salga de aquí». 7 u 8 soldados siguieron a Xie Wu, arriesgando sus vidas para contener a los asesinos marciales, mientras el resto apoyaba a Fan Chanyu, ayudándola a retirarse. «Comandante, hay cuerdas junto a la torre de la ciudad, la llevaremos de vuelta». El subgeneral He dijo que ya le había dado al ejército más de media hora. Eso era suficiente. El resto de nosotros arriesgaremos nuestras vidas defendiendo las murallas de Luchen. El soldado que apoyaba a Chanyu guardó silencio. De repente, una larga hoja le había atravesado el pecho. Se quedó mirando la punta ensangrentada que sobresalía de su cuerpo, desplomándose mientras repetía las mismas frases. «Comandante, vete». Detrás de ellos, Xie Wu era el único que contenía la docena de asesinos marciales. Superado en número, fue apuñalado varias veces antes de desplomarse en un charco de sangre, arrodillado a espaldas de Chanyu para no volver a levantarse jamás. Chanyu apenas podía levantar su espada. Al verla, una oleada carmesí pareció brotar de sus ojos y un rugido de dolor como el de un tigre le desgarró la garganta. Blandiendo su espada, cercenó limpiamente la cabeza del asesino marcial más cercano. Otro asesino que había intentado matar al soldado que aún la apoyaba quedó prácticamente partido por la mitad por su golpe. Incluso al desplomarse, su cuerpo se retorció violentamente y sus entrañas y su sangre se derramaron por el suelo. Semejante brutal desmembramiento heló la sangre incluso de estos asesinos curtidos en batalla. La espada de Chanyu goteaba de sangre mientras ella alzaba lentamente la cabeza. El blanco de sus ojos estaba completamente inyectado en sangre con un carmesí aterrador. Su cabello despeinado le hacía parecer un demonio que emerge del infierno. Los asesinos vacilaron demasiado, asustados para avanzar. Desde las filas enemigas que se encontraban detrás de ellos, una voz gritó repentinamente: «Por orden del Señor, asalten las puertas». Los soldados que habían estado descansando y observando la batalla se lanzaron de nuevo hacia las puertas de la ciudad. Animados por los refuerzos, los asesinos, aún conmocionados por Chanyu, se recompusieron, preparándose para atacar de nuevo, cuando el suelo bajo sus pies tembló. Los finos granos de arena temblaban como si una bestia colosal estuviera desgarrando las montañas y los valles, partiendo la tierra misma. «¡Cortejar!». El primer toque de una trompeta, las tropas de Jinzhou acostadas en las murallas quedaron demasiado aturdidas para reaccionar. «¡Wow! ¡Wow!». Cuando un estridente cuerno volvió a sonar,
Los defensores estallaron en gritos de júbilo. Han llegado los refuerzos. Las tropas de Chunzhou apostadas bajo las murallas se volvieron instintivamente para mirar a lo lejos. Se levantaban nubes de polvo, pero el estruendo del galope de los caballos que se acercaban se hacía cada vez más fuerte. Instantes después, un estandarte escarlata, el estandarte Xie, emergió por encima del remolino de polvo. El marqués de Wuhan ha traído al ejército de la familia Xie. Las tropas de Jinzhou en las murallas estaban electrizadas. El subgeneral Ji balbuceó emocionado. ¡Rápido, rápido! ¡Abran las puertas! ¡Todas las tropas adentro! ¡Síganme a masacrar al enemigo! Pero las tropas de Chunzhou se encontraban abajo, flanquearon en el momento en que vieron las banderas Xie. Su formación antes ordenada se disolvió en el caos. El soldado al que Chan Yu había salvado se arrodilló en el suelo llorando de alegría, gritándole: «Comandante, ha venido el mismísimo marqués de Wuhan, estamos salvados». Chan Yu parecía no oír, hacía rato que había agotado sus fuerzas. Sus extremidades estaban entumecidas e inertes. Apoyándose en su espada cortacaballo, se arrodilló lentamente ante Xie Wu. Para ella, tanto Xie Wu como Xie Qi eran casi como familia. Mientras contemplaba al joven ensangrentado frente a ella, acribillado a cuchilladas, un dolor indescriptible le quemaba la garganta. Las lágrimas se mezclaban con la sangre en su rostro y ni siquiera pudo pronunciar el nombre de Xie Wu. Los soldados supervivientes, tras la euforia inicial de haber escapado por poco de la muerte, miraron el devastado campo de batalla y a sus camaradas caídas con expresiones de profunda tristeza. Aunque el ejército de Chunzhou contaba con 20.000 hombres, varios asedios ya habían mermado su moral. Al ver a Zichen liderando personalmente las tropas en su auxilio sin ningún general de prestigio en sus filas, el terror los paralizó al instante. El ejército de la familia Xie y las fuerzas de Jinzhou los capturaron rápidamente mediante ataques coordinados desde dentro y fuera. Solo un pequeño contingente de las tropas de élite logró cubrir la huida de Sui Yanjai en medio del caos, perseguido por oficiales competentes bajo el mando de Zichen. Cuando Zichen entró en la ciudad con un grupo de caballería ligera, el subgeneral Ji dirigió a todos los oficiales importantes de la ciudad para recibirlo. Al ver a Zichen, el general adjunto estuvo a punto de llorar. «Gracias al marqués por haber llegado a tiempo. Si la ciudad Lu hubiera caído, este humilde general no habría tenido rostro para mostrar a los ancianos y vecinos de Lu. Me habría atrevido a enfrentarme, no podría haberme enfrentado al señor Ji en el más allá». Zichen, aún recuperándose de sus heridas, vestía solo una armadura ligera. Tras cabalgar a toda velocidad y luchar en batalla, las heridas de los latigazos en su espalda se habían reabierto, empapando su ropa de sangre, pero siempre había sido capaz de soportar el dolor y aparte de una palidez inusual, no se reflejaba en su rostro ningún rastro de malestar. Solo ante las palabras del subgeneral Ji apareció una oleada de emoción en sus ojos. ¿El viejo general Ji ha fallecido? El general adjunto se secó las lágrimas y dijo: «Paso de pie sobre las murallas de la ciudad. Era raro que los militares tuvieran un final pacífico». Tras un momento de silencio, Zichen preguntó: «¿Ya está lista la sala conmemorativa? Deseo presentar mis respetos al viejo general». El subgeneral Ji había parecido avergonzado. «Aún no hemos tenido tiempo. Los rebeldes atacaron con demasiada ferocidad y simplemente no pudimos ocuparnos de los preparativos del funeral del señor Ji. Si no fuera por el comandante Fan y el coronel Chen, que trajeron 3.000 jinetes en nuestra ayuda, y por la comandante Fan, que contuvo ella solo a los generales rebeldes para ganar tiempo, la ciudad de Lu podría no haber resistido hasta que el marqués llegara con refuerzos». Zichen levantó la vista bruscamente. «¿Está aquí el comandante de la caballería rápida?» El título oficial de Fan Chanyu era comandante de la caballería rápida. El subgeneral Ji, desconcertado por su fuerte reacción, respondió: «Sí, pero la comandante Fan luchó ferozmente contra una docena de generales rebeldes y resultó gravemente herida. Actualmente se encuentra con el médico del ejército».
Antes de que pudiera terminar, la figura que tenía delante se movió bruscamente. Sitchin, con expresión gélida e inusualmente agitada, lo agarró del cuello y le preguntó: ¿Dónde está el médico militar? Aún conmocionado, el subgeneral señaló en una dirección. De repente le soltaron el cuello de la camisa y pudo respirar de nuevo. Antes de que pudiera asimilar lo sucedido, Sitchin ya se alejaba a grandes zancadas. ¿Qué le pasa al marqués?, se preguntó en voz alta. De repente lo recordó. Antes de abandonar la ciudad, Fan Chanyu había mencionado ser descendiente del general Meng Chuyan de Shamshan. Se le aceleró el corazón. Todos sabían que el general Xie Linchan y el príncipe heredero de Yengler habían perecido en la ciudad de Jinzhou debido a la demora de Meng Chuyan en la entrega de provisiones. ¿Acaso el marqués se apresuraría a encontrar a la comandante Fan porque ya conocía su identidad y buscaba vengar a su padre? Un sudor frío le recorrió la espalda al subgeneral He y se apresuró tras de Sitchin. Marqués, por favor, no actúe precipitadamente. Haga lo que haga Meng Chuyan, el comandante Fan es una patriota leal que ha servido al país con máxima devoción. Fan Chanyu yacía en la enfermería mirando fijamente al techo con una mirada perdida. Sus ojos, aún inyectados en sangre por lo sucedido antes, no se habían aclarado del todo, y todo se veía ligeramente borroso, como a través de una fina niebla. El médico del ejército dijo que necesitaría varios días de descanso para recuperarse. Los médicos ya le habían curado las heridas, la peor de ellas, la herida en el abdomen. Tras haber permanecido despierta toda la noche y haber luchado en 2 batallas desde el amanecer hasta ahora, Fan Chanyu estaba completamente exhausta, pero el sueño aún se le escapaba. La muerte de Jin Yingguan y las graves heridas de Xie Wu le habían asestado duros golpes. Cuando bajó al campo de batalla y vio que Xie Wu, con varios cuchillos clavados en el cuerpo, pensó que ya estaba muerto. Verlo cubierta de sangre le dio miedo incluso de tocarlo. Xie Wu y Xie Qi le habían acompañado en las buenas y en las malas en el campamento militar durante tanto tiempo que ella consideraba a esos 2 jóvenes como sus propios hermanos menores. Si Xie Wu muriera, para ella sería lo mismo que perder a otro miembro de la familia. Afortunadamente, los soldados que transportaban a Xie Wu notaron que aún respiraba débilmente y rápidamente llamaron al médico militar para que tratara sus heridas en el acto. Aunque ya lo habían traído de vuelta, el médico del ejército dijo que sus heridas eran demasiado graves. Su supervivencia dependía de lo adverso que fuera su destino. Esa palabra, destino, pesaba mucho en el corazón de Fan Chanyu. Cuando se abrió la puerta, pensó que era el médico que regresaba para insistirle en que tomara su medicina. Sin dejar de mirar fijamente el techo, respondió con voz ronca: «Aui, no puedo comer nada, no se preocupe por mí, vaya a atender a los demás soldados». Aui era el nombre del médico. Ahora no podía tolerar nada. No solo los medicamentos, incluso un sorbo de agua le provocaba fuertes convulsiones estomacales hasta que vomitaba únicamente bilis. Tras sus palabras se produjo un largo silencio en la puerta sin que oyera ningún paso. Al marcharse, Fan Chanyu pareció presentir algo. Su expresión cambió ligeramente al dirigir su mirada hacia la puerta. A pesar de haber imaginado este reencuentro muchas veces, en el momento que vio aquella figura alta sintió un nudo en el estómago, como si una mano enorme le hubiera agarrado, y un dolor sordo y punzante. Su visión estaba aún borrosa, pero pudo notar que él había adelgazado mucho, como si hubiese estado enfermo. Su figura estaba envuelta en una armadura negra, se veía notablemente más demacrado, incluso sus labios habían perdido color. No tenía mucho mejor aspecto que ella, un paciente recién llegado del campo de batalla, solo que la intensidad de sus cejas y sus ojos era mucho más pronunciada que antes. ¿No se encontraba bien desde que se separaron? Sus miradas se cruzaron, pero ninguno de ellos habló. Fan Chanyu quiso intercambiar unas palabras de cortesía, pero al recordar de lo que él le había dicho durante su despedida, el decreto del emperador que ordenaba el matrimonio entre él y la princesa, su corazón se llenó de amargura y una pesadez indescriptible, lo que le dificultó aún más hablar. Marqués, por favor, espere a este subordinado.
En ese instante, el subgeneral He los alcanzó apresuradamente. Al ver a uno tendido en la cama y al otro de pie junto a la puerta, ambos en silencio, le pareció extraño, pero también suspiró aliviado. Entonces se le ocurrió: ¿sería posible que Fan Changji no se hubiera dado cuenta de que el hombre que tenía delante era el marqués de Wuhan? Al notar que Si Chen no había reaccionado violentamente, se armó de valor. Rápidamente le hizo una señal a Fan Changji. El marqués se preocupa profundamente por sus subordinados y ha venido personalmente a inspeccionar las heridas de los soldados. Con el Fan, ¿por qué no saluda al marqués? Así que por eso, pensó Fan Changji, con razón se lo había encontrado aquí. Reprimiendo todas sus emociones, se obligó a incorporarse y curvando levemente los labios mientras juntaba los puños en su señal de saludo con un tono distante. Este humilde oficial, Fan Changji, saluda al marqués. Había dicho que a partir de ahora solo lo consideraría una compañera discípula. En realidad, si no fuera por la conexión del gran tutor Tao, probablemente ya no querría tener nada que ver con ella. Ahora, con la verdad aún sin esclarecer y el ya prometido, Fan Changji ya no se atrevería a pedirle que creyera en su abuelo y en su padre. Quizás lo mejor era actuar como si nunca se hubieran conocido, evitándole hacia ambos la incomodidad. Ella pensó que era el enfoque más prudente, por lo que siguió a sus palabras fue un silencio sepulcral. Se podía oír caer un alfiler. La persona que estaba en la puerta la observó en un silencio durante un largo momento antes de reírse entre dientes y decir: ¿Cómo me acabas de llamar?